no hay, ¿no?, como sí existe en otros países, una garantía de que este perfil profesional tiene asegurado cierto perfil de vida. La carrera de educación sigue siendo una carrera, ahora está siendo una carrera muy demandada. La competencia que te da ser profesional es tu poder pensar en el área que te corresponde e investigar sobre esa área. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora, que está muy satisfecho de que de nuevo nos acompañe en este día la doctora Ibe Guzmán, educadora, escritora, una reconocida académica, con el tema de la educación que vamos a tratar de manera permanente a través de este espacio de a partir de ahora. Bienvenida, Ibe. Qué bueno, Gustavo, que estamos juntos de nuevo, porque en la semana pasada se nos quedaron muchos temas en el tintero y qué bueno que hoy vamos a tener una segunda oportunidad para Aquello abordar. era como el anuncio general, ¿verdad? Exacto. Hoy, ¿qué tú piensas tratar respecto a la educación? Sabes que hoy, mirando la situación de la educación superior en la República Dominicana dentro del contexto mundial pospandémico, miraba la realidad anterior a la pandemia a la que se enfrentaba la academia como entidad generadora de profesionales, que era una especie de inflación de egresados, de titulados de universidades, ¿no? Entonces teníamos lo que se llamaba una inflación de profesionales y un mercado que no estaba preparado para Estaba recibir. constreñido en ese momento. Entonces, eso era a nivel mundial, porque todos asumimos la idea, y de eso creo que hablábamos la semana pasada, de que el prestigio de estudiar una carrera universitaria social, ese prestigio social se puso muy de moda, y todo el mundo, de repente, una señal de progreso y de ya Hasta de estatus de social. estatus social, de lograr lo que quiero en la vida, de realización personal, era también tener una profesión. Entonces provocó, todo el mundo sale del bachillerato y quiere ir a la universidad. Va a la universidad, sale de allí, pero ya una vez que sale de allí, licenciado en mercadeo, licenciado en educación, licenciado en derecho, licenciado en medicina, pues entonces ya no va a ir a hacer un trabajo que no sea para lo que estudió, ¿no? Entonces, eso generó una especie de presión en el mercado y la ley de oferta y demanda, ¿no? Que se abarató el costo de los profesionales y pues había personal sobrecalificado en puestos donde no necesariamente había que tener una formación académica muy, muy completa, pero eso dio que muchas entidades, muchas compañías, muchas instituciones tuvieran personal licenciado que habla más de un idioma, pagándole un precio inferior al que en otro tipo de mercado ese mismo personal Digamos costaría. que estaban, infravalorados en el mercado. Exacto. Esos profesionales. Bueno, a todos nos ha tocado en un momento hasta llamar una de estas unidades de taxi con estas aplicaciones, un Uber, una cosa de esa, y tú te pones a hablar con la persona y te das cuenta que tiene cierto nivel educativo. Y te viene y te dice, mire, yo soy ingeniero, yo soy médico, pero mientras tanto estoy en esto porque la cosa estaba dura. Exacto. Entonces, esa era la realidad antes de la pandemia. Viene la pandemia, nos sacude de la manera que nos sacude, viene una crisis económica, esa inflación de profesionales que ya venía, ¿no? Esa crisis provocada por esa inflación, empieza a generarse una demanda ya no de tantos profesionales, sino de personas que hicieran cosas muy simples, de personas que cocinen,
que pueda cuidar de un enfermo. Ciertas profesiones estaban más demandadas que otras, como en el caso de la medicina, en el caso de incluso muchos maestros, ¿no?, que pudieran asumir carga horaria virtual. Y entonces empezó una nueva necesidad. Ahora, ya termina la pandemia, viene una crisis económica con todo precedente, ¿no? De que primero había muchos profesionales, después empezaron a demandar otras cosas. Entonces, ¿cuál es la realidad ahora mismo de la educación superior en el mundo? Y aquí, bueno, igual seguimos, por un lado, esa idea se ha mantenido. La primera idea de que me tengo que graduar, de que para yo ser alguien importante en la sociedad tengo que tener un título universitario. Y una realidad también, perdón, del mercado, de que si tú ves las ofertas, te dicen persona que tenga tal cosa, grado en tal cosa. O sea, te exigen la titulación, por lo menos de grado. Y eso trae también una consecuencia, producto de aquella inflación, una exigencia muy alta para salarios a veces bastante pues precarios, ¿no? Entonces, pero como está esa realidad, bueno, pues las empresas se adaptan y exigen, ¿no? Porque en el caso dominicano no hay, ¿no?, como sí existe en otros países, una garantía de que este perfil profesional tiene asegurado cierto perfil de vida, ¿no? Un profesor, por ejemplo, en sociedades más organizadas, un abogado vive en función de ciertos estándares de vida, ¿no? Un maestro universitario tiene ciertos estándares de vida y un médico también. Incluso hay hasta estereotipos construidos sobre la base de esas posiciones que tienen esa gente en la sociedad. En el caso dominicano no es tan así, ¿no? No hay una garantía, porque ese nicho a dónde van esos profesionales primero, no es lo suficientemente remunerado, y segundo, no siempre está esperando, ¿no?, que salgan las personas, a los egresados. No hay como suficiente demanda de los profesionales. Sí. Y a veces... tradicionalmente, lo que uno veía en la familia de clase media hacia abajo, vamos a decir, sí, era que si uno de los suyos lograba hacerse o abogado, que eran las profesiones tradicionales, médico o ingeniero civil sobre todo, ya eso era garantía hasta incluso de elevar el nivel de vida de toda su familia, sí, si él lograba insertarse. Hay muchas profesiones hoy día. ¿Cómo están las profesiones, por lo menos en las universidades en que tú impartes docencia, en cuanto a la demanda de los estudiantes? ¿Cuáles son las que ellos buscan más? Ahora, ahora mismo el Derecho sigue siendo una carrera demandada, sobre todo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En la carrera de Derecho es una carrera demandada. Es de la que más, de la Facultad de Humanidades, es la que más estudiantes tiene. Y mira que las asociaciones profesionales y aún instituciones ligadas al ejercicio del derecho y a la justicia han dicho que hay una sobreabundancia de abogados y abogadas aquí. Yo creo que, y habrá más. Y muchos también la cursan como una segunda profesión. Hay muchos abogados, economistas que se han hecho abogados, muchos ingenieros y economistas y periodistas que se han hecho abogados también. Yo creo que la segunda profesión, la segunda carrera, así como el español es y el inglés, aquí en el país el inglés es el segundo idioma por excelencia. Yo creo que la carrera de Derecho es la segunda carrera por excelencia de los profesionales, ¿no? Porque todo tiene un ámbito legal, ¿no?, un marco jurídico sobre el cual se desempeña, bueno, pues considera que siendo abogado también, siendo notario, bueno, pues tiene una doble función también. Y esos casos notables, que ahí los abogados ganan mucho dinero, la gente piensa, todo el mundo piensa que va a ser uno de esos, ¿no?
Sí, que ganan muchos millones. sí, y también esa espectacularidad de ciertos abogados, ¿no? Esos abogados de estos casos penales Que adquieren un bastantes, renombre y y tienen una nombradía social, sí, sí, exacto, sí. entonces ese también es Un un atractivo. imaginario, ¿verdad? Que incide a la hora Bien. de elegir una Vamos a hacer la carrera. primera pausa, Ivette, con tu anuencia, y vamos al comercial y volvemos. Continuamos con la doctora Ivette Guzmán, educadora, en este caso a nivel universitario, hablando de la educación, el comportamiento de la educación en la República Dominicana. En cuanto a las profesiones, ¿cuáles son en estos momentos las más demandadas, Ivette, en los muchachos nuevos? Decíamos de Derecho, que sigue siendo una carrera demandada, muy demandada. La carrera de Educación sigue siendo una carrera, ahora está siendo una carrera muy demandada, con unos ideales pues también de colocación social, con unas expectativas bastante altas. Y la medicina y odontología todavía siguen siendo. Y ve, yo pensé que la medicina ya no atraía tanto. Sí, no, sigue habiendo mucho. Sigue atrayendo. Sí, sigue Sí. atrayendo a muchos estudiantes. La odontología. Y ese auge que hubo en un momento con las profesiones vinculadas a las tecnologías, a partir del boom de las computadoras, la internet, hubo un momento que yo creo que la mitad de los muchachos decía, ¿qué programación? Ya no es programación exactamente, son ingeniería de otro tipo. ¿Cómo anda eso? A mí casi siempre una de las grandes decepciones, y me lo dijo el director de la carrera de informática, bueno, lo que antes era informática, ahora es ingeniería en sistemas. Me dijo, bueno, es que los muchachos vienen aquí y cuando miran la realidad y ven que no van a sentarse en una computadora el día entero a tomar su clase, entonces ahí empieza la decepción. Cuando ven que tienen que cursar matemática, Mucha matemática, sí, tienen que dar. Precálculo, cálculo, ecuaciones diferenciales, dice, cuando se enfrentan a estas nuevas realidades, ya no es tan bonito. Entonces ahí empiezan a decir, no, pero no era esto lo que yo quería. Entonces pasa esa decepción y desertan entre los segundos y terceros ciclos, por esa misma idea que tenían, por esa poca correspondencia entre lo que pensaba que iban a hacer y lo que terminan haciendo. Entonces, eso pasa mucho. Recuerdo que hubo un boom en su tiempo también en las carreras de mercadeo, ingeniería industrial, tuvieron también mucho auge y ya no. Ya por ejemplo, las carreras de mercadotecnia están en declive en las universidades. Y mirando uno, porque ha cambiado la manera de hacer mercadeo y también ha cambiado la manera de hacer informática. Y aquí quiero mirar, ya el conocimiento está democratizado. Y una persona con cierto interés de aprender puede acceder al conocimiento y hasta adquirir una habilidad sin la necesaria instrucción, ¿no? Si tú quieres aprender a usar un programa de computadoras, tú agarras y te buscas varios tutoriales. Eso ha afectado ciertas carreras. Lo que claro no te profesionaliza, ni te faculta para tú ejercer esa profesión, pero sí hay carreras que al formar para darte una habilidad, lo que hacen es que la gente consigue la habilidad y estudia otra cosa, ¿no? Digamos, lo que ha sido un gran debate durante muchos años, prácticamente en todas las disciplinas, profesionales o no, pero sobre todo las profesionales, que hay gente que dice, bueno, la academia te da una guía y Exacto. te titula. Ahora, lo que tú haces de manera autodidacta para
¿no? formarte de manera recia, eso te corresponde a ti. Y sabes que entonces, ¿qué pasa? Que no necesariamente y aquí viene también una discusión ancestral sobre títulos versus competencia, ¿no? ¿Es necesariamente la persona más titulada la más capaz o es la persona que en su desempeño muestra muchísimas más habilidades y muchísimas más competencias la más capaz? Bueno, pero las sociedades, bueno, Iván Illich lo planteó, son sociedades institucionalizadas. Y las sociedades institucionalizadas, como son la nuestra, pues buscamos las garantías en las instituciones. Sí. Entonces, ahí vamos también. ¿Cuál es el rol de una universidad? Y no sé lo que voy a decir, yo sé que a veces no es muy popular, pero que el rol de la universidad puede serlo, pero no es formar en habilidades concretas de enseñarte a hacer cosas. La competencia que te da ser profesional es tu poder pensar en el área que te corresponde e investigar sobre esa área. Cuando terminábamos la conversación la semana pasada, mirábamos, bueno, sí, la universidad puede tener un área técnica que te enseñe a ensamblar muebles. Y qué bueno que la tenga, y qué bueno que para quien no quiera ponerse a reflexionar del mobiliario de hace 50 años con relación al de hoy, bueno, pues tenga esa habilidad y pueda ganarse la vida. Ahora, el rol de la universidad es pensar e investigar, por ejemplo, cómo era el mobiliario de una casa de clase media en los años, por ejemplo, 50, 60, 70 y cómo fue cambiando, cómo fueron cambiando los espacios. Y sobre eso, ¿verdad? Hacer análisis y elaborar una idea y conceptualizar la sociedad. Ese es el rol de la universidad. Se y ese es el rol de la universidad. Las universidades son centros de pensamiento. De pensamiento. Bueno, a propósito de eso, me decía un amigo que es muy bueno con el asunto de computadoras, que él decía, bueno, yo me gradué de ingeniero, pero en los trabajos yo no he hecho realmente ingeniería. Porque se supone que un ingeniero elabora propuestas, ¿verdad?, de soluciones macro. Exacto. No es para arreglar una computadora que se dañó. Exactamente. Ni un internet que no funciona. Sí, y mirar, por ejemplo, ¿dónde estaba el peso de tener un ingeniero en informática? Era, por ejemplo, en pensar cómo, para decir una idea, cómo conecto por ejemplo, las computadoras en red, que era también una solución. Sí. Entonces, es pensar en las soluciones con las herramientas que se tienen. Ingeniería. Exacto. Entonces, ahí es que viene ya esa capacidad de investigar que trae consigo la necesaria creatividad. Entonces, la creatividad, ¿verdad? De ahí viene la innovación. Y por eso la innovación se tiene también la universidad el rol de innovar con las soluciones a los problemas sociales que existen. Uno, ¿verdad? Tiene el rol de pensar la sociedad, de pensar cómo es la sociedad que necesita, y también ahora mismo está siendo demandada en que sea la que forme a ese personal de periodo corto con una habilidad en específico, que puede hacerlo. Repasemos los 3 puntitos, interesante. La universidad debe formar a la mujer, al hombre, que sean capaces de innovar. Exacto. Que sean capaces de presentar, digamos, soluciones. Exacto. Que eso es crear. Ingeniar, crear. Exacto. Y lo otro es también de preparar al individuo de habilidades determinadas para resolver cuestiones que demanda el mercado, la sociedad. Exacto. Ahí. Por ejemplo, ahora mismo hay muchos, en la industria del automóvil eléctrico está creciendo. Exacto. Se supone que debe haber ya institutos
creando al técnico que Exacto. ya no va a bregar con un vehículo de gasolina o de gasoil, sino con uno eléctrico. Que por eso mucha gente dice, todavía no lo compro eléctrico porque si se me daña, ¿a quién se lo llevo? ¿A cuál mecánico lo voy a llevar? Sería, imagínate tú. Profesora, con su anuencia vamos a otra pausa y volvemos. Y en el caso de República Dominicana, ¿a qué está llamada la universidad en estos tiempos? Además de innovación, pensamiento y, y formar en las habilidades concretas, también está llamada a internacionalizarse y homologarse con sus pares en el mundo. Qué y el tema de la acreditación es el principal reto que tiene la Academia Dominicana, porque el mundo global, la globalización, además de ser esta aldea de comunicación y de interconexiones, es también buscar el mejor lugar del mundo para uno hacer lo que le gusta y vivir de la profesión que uno tenga independientemente del país donde se haya graduado. Y lo que pretende la sociedad actual y la juventud actual es poder graduarse en República Dominicana y poder ejercer en cualquier parte del mundo, Hispanoamérica, Latinoamérica, con el mismo nivel de dignidad, con el mismo nivel de profesionalismo que lo hiciera aquí. Entonces, esa ¿Y no sería necesario, profesora, que primero internamente, ya sé que hubo un intento, las universidades de aquí trataran de ponerse de acuerdo en que todas alcanzaran cierto nivel de calidad? Ahí está. Internamente. Ahí estamos ahora hay un proceso de evaluación quinquenal de cada universidad donde amparado por el ministerio. Eso es lo que hace el MESID. Sí. Entonces, y procura, ¿no?, esa homologación de si tú das una asignatura en la universidad A, puedas transferirte sin problema a la universidad B, C, D, sin que haya ningún tipo de problema. Entonces, la acreditación interna, que va con la homologación de los programas, con la homologación de los profesionales, de los profesores, es el primer gran reto, ¿no?, que está en camino, hay trabajos avanzados sobre eso. Y el segundo, ya poder homologarnos con nuestros pares internacionales. A nivel internacional. Para llegar al gran sueño, ¿no?, de que tenemos todos, y es de escalar en los rankings internacionales. Muy interesante. En el libro de Andrés Oppenheimer, que también hace como un gran reportaje sobre los sistemas de educación, él le da crédito a la India, porque fue el primer país, no del tercer mundo, un país que tenía muchísimos problemas en ese momento, que tuvo la visión de comenzar a hacer acuerdos con universidades de otros países, países desarrollados, para homologar título y doble titulación. Exacto. Y hacer que los muchachos de ellos fueran un tiempo. Movilidad estudiantil. Pero lo hizo incluso con países asiáticos como Japón, que en ese momento era el más avanzado de Asia. Lo hizo con la Unión Soviética en su momento, que tenía muy buenas academias, pero lo hizo con Estados Unidos, con Canadá, con Francia, con Gran Bretaña, con Italia. Y hoy se ven los frutos de eso. La India está aportando unos profesionales que son muy demandados en el mundo. Exacto. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que... Ese debe ser nuestra aspiración. Ahora se inició hace muchos años estos procesos de movilidad, pero no eran institución, más bien era el Estado con las universidades, y los profesionales dominicanos iban a hacer maestrías, a hacer doctorados, y luego retornaban al país con la idea de que retornaran. Algunos retornaban, algunos no. No es lo mismo que con un acuerdo de institución a institución, donde estudiantes de allá vienen a esta universidad y estudiantes de aquí van a aquella, ¿no? Y esa movilidad permite, además de ampliar la experiencia de cursar una carrera profesional, pues también amplía
las posibilidades laborales futuras. Y también y una visión que es interesante que el ser humano la tenga lo más amplia posible. Claro, eso es de primer orden, ¿no? Imagínate que un muchacho pueda en grado tener la experiencia de poder compartir en 1 o 2 países. Eso sería, eso no tiene precio cuantitativo, ¿no? Y en el caso de las ciencias duras, todavía mejor. Sí. Ya sabemos de hace muchos años el intercambio entre gente que investiga en la física, la química, en las matemáticas, cómo se enriquece. Sabe que uno de los, cuando estaban esta experiencia de robótica en los colegios, en los preuniversitarios, hubo un dominicano, un muchacho de aquí, de la República Dominicana, y los muchachos de allá tenían un problema, eran en Colorado, y él lo resolvió con un pedazo de goma. Entonces, el muchacho de allá, porque hay paradigmas de pensamiento que son aplicables a todas las áreas y que podemos aportar sin la necesidad de haber nacido en un país desarrollado. Bien. No, las limitaciones del tercer mundo tienen a veces su ventaja, porque te vuelven más creativo, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesora, doctora Ivette Guzmán, por este segmento. Gracias a ti por la invitación. Siempre me río muchísimo, que es un tema que parece árido, ¿verdad? No, yo pienso que la manera que tú lo tratas se aprende bastante, y esa es la idea, ¿no? Vamos a continuar en la próxima semana. A ustedes también, amigas y amigos, gracias, y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.